Buenas tardes, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos todos a Reunión Cumbre con Jesucristo. Este día que para nosotros realmente es de mucho gozo porque podemos comunicarnos, podemos vernos, podemos entregarles un mensaje de Jesucristo a todos los amigos, las amigas, los jóvenes. Bienvenidos, bienvenidos sean a Reunión Cumbre con Jesucristo. Esta noche ha tocado el mensaje a nuestra hermana y amiga. Ay, iba a decir Mechita, pero a Mechita no le ha tocado, le ha tocado a Chelita. Hola, Chelita. Hola amigos y hermanos, ¿cómo están? Sí, empezamos siempre sonrientes, gozosas en el Señor y esta vez tengo el privilegio que me haya tocado a mí el mensaje de la palabra del Señor. Ha sido un placer y es un placer y seguirá siendo un placer hacerlo. Qué bueno estar reunidos nuevamente con ustedes. Les traigo un tema muy hermoso, muy importante, muy necesario ahorita. Quiero decirles que me gusta estar en las redes para poder enterarme de cómo está caminando. O sea, hay tanta competencia. Bueno, no les voy a repetir lo que ustedes también ya saben. Y tanto de ver me dio esa impresión de que no hay seguridad de lo que significa iglesia. Y ese es el tema que les traigo sobre la iglesia, ¿no? Entonces, roguemos al Padre, ¿no? En el nombre de Jesús, que nos llene con su presencia y que sea el maravilloso Espíritu Santo entronándose en nuestros corazones, en nuestras vidas y en los lugares que nos encontramos, que sea Él quien guíe este tiempo hermoso que nos permite tener el Señor con ustedes. Que el Señor me conceda esa gracia de predicar este tema tan importante y necesario en estos tiempos tan difíciles que en verdad estamos viviendo. Como les digo, el tema que les traigo es sobre la iglesia, es decir, aquella institución constituida por todo creyente en Jesús, porque de eso se trata la iglesia. La iglesia, hay muchas iglesias en estos momentos, hay muchas denominaciones, hay muchas religiones que se consideran iglesia, porque en verdad iglesia es una agrupación de personas, ¿no? Pero en este caso no nos vamos a referir a esa iglesia como agrupación de personas, ¿no? Sino como la iglesia ganada por Jesucristo con su sangre, comprada a precio de sangre. Y eso está constituida por todos nosotros los creyentes en él. Entonces, en base a eso, vamos a hacer, ¿no? Este tema. eh, Gracias al Señor Jesús por habernos comprado con su sangre, por habernos lavado y redimido, ¿no? Gracias a esa sangre derramada y obra en la cruz del Calvario. En otras palabras, como les dije, la que ganó a precio de su sangre. ¿Cuánto valemos, no? Valemos la sangre de Jesús. Y eso es suficiente, creo, más que suficiente, el costo que nosotros tenemos. Hay montones de iglesias, como les decía, templos y denominaciones por todo el mundo, según las distintas religiones, filosofías y credos existentes, como ya sabemos. Como sabemos también que la iglesia de Cristo Jesús es una sola, es la que ha sido instituida o constituida por el mismo Dios y sustentada por la fe, y a la que todo creyente en él estamos llamados a guardar su integridad, su unidad también. A esta iglesia se le conoce también como el cuerpo de Cristo y tiene un alcance universal para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Se le reconoce su inicio aquí en la tierra en el día de Pentecostés con la venida del Espíritu Santo, quedando así constituida desde el momento cuando todos los creyentes fueron llenos del Espíritu Santo. Digo aquí en la tierra porque ya desde la eternidad estaba en el corazón del Padre la iglesia, ¿no? Como lo estaba el plan también de salvación para todo ser humano. Es el mismo Señor quien desde el principio añadía a la iglesia las personas que iban a ser salvas, pudiendo observar su crecimiento constante hasta el día de hoy, porque es el Señor el que va
trayendo a su iglesia a todos aquellos que creemos en Él y queremos estar con Él. Los apóstoles encargados al inicio de la obra evangelista no comprendieron el alcance que tendría la gran comisión, que era ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, haciendo discípulos y bautizándolas en el nombre de Jesús. Al principio querían establecer una iglesia cristiana judía, compuesta por judíos convertidos y judíos prosélitos, pero que gracias a la iluminación que tuvieron del Espíritu Santo reconocieron la universalidad del Evangelio y admitieron a los gentiles en una comunión completa, sabiendo que se les consideraban gentiles a todo aquel que no pertenecía a las 12 tribus descendientes de Jacob. La iglesia está establecida y edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo nuestro Señor, Él mismo, a quien toda la iglesia está sujeta, y eso lo vemos en Efesios 2:20. Por lo tanto, es un fundamento espiritual edificado en templos espirituales que somos todos nosotros los creyentes y convertidos a Jesús, ya que el maravilloso Espíritu Santo mora en nosotros, tal como nos dice en 1 Corintios 3:16. Es llamada también el cuerpo de Cristo porque es comparada al cuerpo humano, lo cual nos sirve como ilustración porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, no todos tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, advirtiendo la unidad a que estamos llamados a guardar, como ya lo dije. Recordemos que todos los que pertenecemos a esta gran institución somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Somos la luz del mundo no porque brillemos con luz propia, sino a causa del que nos hace brillar, quien es Cristo, porque si Cristo no estuviera en nosotros, no habría luz, no habría la capacidad de entender el Evangelio, no habría comprensión, no se podría vivir en las dimensiones que el Señor tiene para nosotros al nacer de nuevo, porque ello nos abre el entendimiento. La persona que no ha nacido de nuevo, es decir, que no ha aceptado a Jesús en su corazón, no puede entender nada de estas cosas espirituales que solamente el Espíritu puede darnos a nuestro espíritu la convicción de quiénes somos tanto en Jesús como quién es Jesús para nosotros. Son muchas las promesas y privilegios que encontramos para ella en la Biblia, que es la palabra de Dios. Quiero nombrar solo algunas de ellas que nos empoderan y dan autoridad, beneficios asegurados gracias a la obediencia que nos despliega a ello. No diré entre los principales, porque todas son de gran bendición para nosotras, pero entre las que quiero compartir es sobre la adopción, que eso a mí en verdad me conmueve mucho, seguro también para ustedes. Como está escrito en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Qué privilegio como iglesia, ¿verdad? Padecer junto con Él, porque su padecimiento nos lleva a la gloria también. En Isaías 54:17 encontramos una gran herencia espiritual que ningún arma forjada contra nosotros prosperará y condenaremos toda lengua que se levante contra nosotros en juicio. Y esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dice Jehová, y Cristo es nuestra justicia. Tenemos poder para cambiar las circunstancias adversas en bendición, enfrentando al diablo con la autoridad que nos ha sido dada para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza el enemigo, sabiendo que nada
nos dañará. Nos lo dice en Lucas 10:19. Según acontecimientos actuales, profetizados ya en la palabra de Dios, podemos discernir que la iglesia ya está viviendo sus días finales aquí en la tierra para iniciar lo que tanto hemos venido esperando y anhelando, y es la victoria de la vida celestial prometida por Jesús para nosotros, pues estamos muy cerca al encuentro que tendremos con nuestro amado Señor y Salvador en el aire y ser arrebatados para estar por siempre con Él. A la iglesia se le reconoce también como la novia de Cristo y podemos apreciar la preocupación del apóstol Pablo por la pureza de esta y el celo que tiene, que es celo de Dios, para presentarnos como una virgen pura a Cristo, porque conoce las artimañas de Satanás, que así como engañó a Eva, nuestros sentidos no sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo a Cristo, quien se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Nos lo dice 2 Corintios 11, del 2 al 3. La iglesia, siendo una, está integrada por las diferentes congregaciones alrededor del mundo. Si bien tienen sus propios nombres según las denominaciones, todas están bajo los principios dejados por nuestro Señor a través de sus discípulos. Esas enseñanzas aún perduran en nosotros, quienes estuvieron con Él durante los 3 últimos años aquí en la tierra y les dejaron el encargo de que esas enseñanzas sean transmitidas a cada una de nosotros, a cada uno de nosotros, los creyentes. Los principales principios marcados que nos caracterizan son la creencia del Dios único y verdadero, la creencia en la divinidad de Jesús y que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La necesidad de ser salvos por Él también a través de su obra en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados y adquirir la vida eterna junto a Él. La creencia en la necesidad de ser bautizados por sumersión en agua a una edad suficiente de madurez para reconocer que somos pecadores y lo arrepentidos que estamos al reconocerlo. Reconocer la necesidad de ser bautizados por el Espíritu Santo y fuego y recibir la llenura de Él para poder ser testigos de Jesús. Porque nadie puede ser testigo de Jesús sin el Espíritu Santo, ¿verdad? Que se predique el arrepentimiento y perdón de pecados en su nombre, también eso es muy importante. Otra cosa que es importante y que nos caracteriza es cumplir con el llamado de la Gran Comisión y, como les dije, hacer discípulos en todas las naciones, dando a conocer el poder transformador que tiene el Evangelio. Que nuestras enseñanzas y predicación sean cristocéntricas, eso sí es muy importante. También el compartir el pan y el vino en memoria de Él. Y cada vez que lo hagamos, anunciar la muerte y resurrección del Señor hasta que Él venga, porque eso fue dicho por el mismo Señor que lo hagamos. El poner en práctica los dones recibidos por el Espíritu Santo y ponerlos al servicio del cuerpo de Cristo. Tenemos que dar luego cuentas al Señor de lo que hemos hecho con los dones que Él nos ha dado, si lo hemos aplicado. Así que es de suprema necesidad que los pongamos en práctica. El reconocer también que seremos arrebatados para encontrarnos con nuestro Señor en las nubes y también creemos en su segunda venida, en donde vendrá ya no como siervo, sino vendrá como ese justo juez que vendrá a juzgar a las naciones y a todos los que sus nombres no fueron hallados en el libro de la vida del Cordero. No confundamos iglesia con el templo, ya que el templo es el santuario o local de reunión en donde se congregan grupos de personas para escuchar mensajes y enseñanzas, que no todos son de parte de Dios.
Muchos de los templos son dedicados a entidades específicas en el contexto religioso y sirven para rituales, ofrendas y otras cosas más. Más claro, la iglesia no es la casa o el edificio. Por mi propia experiencia, puedo declarar que los templos son las mesones que están descritas en Lucas 10, 30, 35. Y como les digo, son las mesones en donde el Señor nos dejó encargados a los mesoneros para que nos cuiden y recibamos sanidad integral. Esto lo digo en base a la parábola de buen samaritano, en donde nos muestra los daños que produce el pecado y la crueldad con que nos trata. Claro está, a unos más que otros. Apreciamos también el egoísmo y la indiferencia de muchos. Es así como llegamos casi todos heridos de una manera y despojados de nuestra libertad al haber estado en manos del diablo. Quizás para muchos no es lo mismo, ¿no? Les hablo en mi caso, yo nací en un hogar católico, no era practicante yo, porque muy niña dejé de practicar esa religión hasta cuando ya el Señor tocó mi corazón y me convertí a Él. Entonces no tengo mucha afinidad con la religión que siempre nos han sido impuestas por tradición. Pero sí hay otras personas que han nacido en hogares cristianos y es una grande bendición porque sus vidas no han sido tan difíciles como las que hemos pasado los que no hemos tenido a Jesús en nuestro corazón. Aunque como dice su palabra, en este mundo tendréis aflicción, que nadie diga que no ha tenido aflicciones, porque el Señor mismo dice, en el mundo tendréis aflicción. Y es lo que siempre hemos recibido del mundo, ¿verdad? Aflicciones que nos han dolido, pero hemos llegado a los caminos del Señor y el Señor nos ha sanado. El buen samaritano, como sabemos, representa al Señor Jesús, quien movido a misericordia venda nuestras heridas y nos lleva a los diferentes mesones que Él tiene preparados para cada uno de nosotros, dejándonos al cuidado de los mesoneros que representan a los pastores y ministros, ofreciéndoles pagar todo lo que gaste de más a su regreso. Y esa es cuando venga ya por nosotros. Agradezco a Dios el haberme puesto en una congregación en donde cuidaron de mí. Recibí buen alimento espiritual, conocimiento, sanidad del alma, liberación y me empoderaron para cumplir con mi labor como iglesia. Recuerdo que desde un principio quise servir al Señor con todas mis fuerzas. Me involucré en casi todas las actividades posibles, participé de los estudios que me brindaban para edificación, serví con los niños en la escuela dominical y luego en el ministerio de damas, donde recibí los primeros pasos de mi capacitación, que luego me sirvió para que el maravilloso Espíritu Santo aumentara mis conocimientos y ponerlos en práctica. Pero llegó el momento en que toda esa espuma se desvaneció y estuve por un tiempo sin servir. Aparentemente todas las puertas se me cerraron, se me iban cerrando una a una en todo lo que deseaba involucrarme. No olvido esas palabras que algunos usan, por ejemplo, el que no sirve, no sirve. Y tampoco esa famosa palabra que dice el calientabancas, que me hacían sentir mal hasta que poco a poco me fui alejando y ya mi participación, y hasta mi participación de los cultos, ya no iba, ya no participaba. Durante años estuve ahí y luego me salí porque no me sentía bien, pero sí me sentía un poco triste al estar así, pero el Señor sabe cómo hacer las cosas. Pero un día puso tan fuerte en mi corazón el Señor el deseo de ir un domingo, porque en verdad extrañaba gozarme en la alabanza, en la adoración, que nos hacía llegar hasta la misma presencia del Señor. Y me dispuse a ir en un domingo. ¿Y cuál sería mi sorpresa?
que en el momento que sale el pastor, sale tan lleno del Espíritu Santo porque yo aprendí a conocerlo cuando él estaba en la carne o cuando estaba en el Espíritu, lo vi tan lleno del Espíritu Santo y lo primero que dijo fue, el sitio de la iglesia no es entre cuatro paredes, sino afuera, en donde hay mucho trabajo que hacer. Yo le tengo mucho aprecio a mi pastor y puede estar tranquila para cuando el Señor venga a pedirle cuentas de mí, porque los pastores van a tener que rendirles cuentas al Señor qué cosa es lo que han hecho con las ovejas que pusieron a su cuidado. Pero mi pastor debe estar tranquilo porque el Señor no le va a demandar muchas cosas mías. Hicieron muchas cosas buenas para mí ahí. Sentí que esas palabras venían dirigidas hacia mí y fue así que ya no sentía ninguna condenación y pude darme cuenta que ya estaba preparada para cumplir con mi llamado. Al poco tiempo, el Señor nos juntó a las 4 formando este grupo de reunión Cumbre con Jesucristo, que sin ninguna duda nació en el corazón de Dios, pues nos trae tanta satisfacción al ver su poder sobre nosotras, ayuda y guía cada día. Gracias le damos porque de esa manera podemos cumplir con la gran comisión de predicar el Evangelio a toda criatura, haciendo discípulos a todas las naciones. Empezamos a enviar nuestros mensajes a Sudamérica, luego el Señor nos permitió llegar a Centroamérica, a algunos estados de los Estados Unidos, de Norteamérica, y hace muy poco nos permitió llegar a España. Y ahí hasta donde Él quiera llevarnos. La gloria es siempre para Él, por siempre. Es nuestro deseo como reunión Cumbre con Jesucristo que con nuestros mensajes y enseñanzas se adicionen más miembros a este gran cuerpo de Cristo y a ser discípulos de Jesús. Te recomendamos de corazón que nos sigas porque ahí vas a aprender mucho, tanto por nuestro canal en YouTube como en nuestra página de Facebook, porque hay mucha buena enseñanza, muy buen material para cada uno de ustedes. Me siento privilegiada al reconocer el estado en que me encontraba cuando desesperada, angustiada, viviendo a espaldas de Dios y sin horizontes, busqué al Señor, arrepentida de toda mi vida pasada, y como me encuentro hoy en victoria y sirviendo al Señor, tal como siempre lo anhelé desde que lo conocí. Y le entregué mi vida y voluntad y rendida a Él. El Señor tiene sus formas de tratarnos y probarnos de una manera tan personal que quisiera poder tener el tiempo para contarle de todas sus manifestaciones gloriosas que he venido ofreciéndole a mi vida. Es por eso que jamás daría marcha atrás de mi decisión por Él. Aparte que lo amo tanto que no sabría qué hacer sin Él en verdad. Así como sé que Él me ama y que no hay ninguna cosa creada que me pueda separar de su amor. Aparte que Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Debemos soportar las pruebas, son muy necesarias. No solo se trata de congregarnos, sino involucrarnos de todo corazón en la obra del Señor. Hay que tomarlo bien en serio. Si aún no te has involucrado en las cosas del Señor, te aconsejo lo hagas. Y si aún no has recibido al Señor en tu corazón, te sugiero que también lo hagas y que en este momento tomes esa decisión por el Señor, le abras tu corazón y lo recibas como a tu único Señor y Salvador de tu vida. Si así lo deseas, yo te aconsejo que repitas una oración después que yo, en voz alta, porque se tiene que hacer en voz alta, porque sé que tú, repite por favor así en voz alta, gracias Señor por mi vida, gracias por haber venido en carne y sangre a morir por mí para el perdón de mis pecados, de los cuales me arrepiento. Te abro mi corazón para que vivas en él y declaro con mi boca que tú eres mi único Señor y Salvador de mi vida. Gracias por reconciliarme con el Padre. Te pido me bautices con Espíritu Santo y fuego y escribas mi nombre en el libro de la vida.
Te amo por siempre, Señor. Quiero conocerte más, quiero involucrarme en tu obra y servirte. Amén y amén. Te felicito si has hecho esta oración y te comento que los ángeles en el cielo en estos momentos están haciendo fiesta porque ellos hacen fiesta cuando hay un corazón arrepentido que se entrega al Señor. Felicitaciones. Busca al Señor con todas las fuerzas de tu corazón, ten tiempos de oración con Él y Él te sorprenderá. Bueno, ahora les dejo con mis hermanas aquí presentes para que den su comentario sobre este tema o ampliarlos también. Gracias, que el Señor los bendiga ricamente. Mechita, ¿qué tienes para nosotros? ¿Qué comentario nos puedes dar? Oye, y Chelita, qué lindo realmente tu tema, me encantó la iglesia de Cristo, ¿no? Bien, amigos, voy a ser breve porque ya no tenemos mucho tiempo para comentario, pero lo que me gusta es que lo que quiero que quede claro que la iglesia es la reunión de todos los creyentes en Cristo. Todos los que creemos en Cristo es la reunión de Él, la iglesia, la reunión de todos los creyentes. Las almas somos nosotros, la iglesia, nosotros somos la iglesia, ¿no? Entonces, ahora, Jesús, ¿quién es la cabeza de esta iglesia? ¿Quién es el jefe de esta iglesia? Jesucristo. La cabeza, nosotros somos su cuerpo, dice la palabra. Somos su cuerpo y que el diablo está abajo de nuestros pies. Él fundó la iglesia con su sangre, la compró con su sangre. Él, la iglesia, nosotros, antes de estar con Cristo, sin Cristo estábamos en poder del diablo. Estábamos en poder del diablo. Toda persona que no tiene a Cristo como Señor y Salvador está en poder del diablo. Cuando Cristo vino y murió en la cruz y dio su vida por nosotros, Él es el Salvador de todos. Entonces, nosotros cuando recibimos a Jesús, al Salvador, formamos a formar parte de la iglesia de Cristo. Somos los creyentes que somos salvados con su sangre, limpiados con su sangre. Él es el Señor, el formador de su iglesia. Ahora ya Chelita ha ampliado bastante el tema en cuanto a la iglesia, ¿no? Habla de que, ¿cómo se llama? De que en la iglesia tú vas a aprender la palabra. Una de las funciones importantes de nosotros es que no solamente ya nosotros formamos parte de la iglesia, qué lindo, no somos salvos. Ahora, pero tenemos una gran comisión de parte del Señor Jesús. Ir por todo el mundo, predique el evangelio, que no solamente te salves tú, sino tus hijos, tu esposo, tu casa, los amigos. Entonces tenemos una gran comisión, todos los creyentes. Toda la iglesia de Cristo tenemos la gran tarea de predicar el evangelio, que mucha gente se salve y traerlos a la iglesia, que formen parte de la iglesia de Cristo. Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Tenemos que traer a las almas. Y una de las cosas que hace Reunión Cumbre con Jesucristo es eso. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Nosotros cuatro somos la iglesia de Cristo, somos los creyentes. Y nosotros estamos compartiendo el evangelio, estamos trayendo almas también a la iglesia de Cristo para que estas almas reciban a Cristo y también comparten con otras almas. Como le decimos, pueden ver videos, pueden ir también a leer la Biblia, pueden ir a una iglesia. Entonces ustedes mismos van a ir ya creciendo en el Señor Jesús, porque cuando ya reciben a Jesús, ya la cabeza de ustedes es Jesucristo. Él es la cabeza de ustedes, nosotros somos el cuerpo y nosotros vamos a buscar también jalar otras almas para que ampliemos la iglesia de Cristo y la iglesia de Cristo crezca y se haga grande. Amigos, esa es la gran tarea, la gran comisión, porque realmente a nadie le podemos desear el infierno. No, mientras no tengamos a Jesucristo,